días. Nosotros nos encontramos desde la sala de prensa más grande de Bolivia. Estamos con el gobernador Luis Fernando Camacho en una entrevista exclusiva. Y bueno, agradecerle a todas las personas que nos van a seguir en esta transmisión en vivo en nuestros portales digitales. Gobernador, muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a quienes están en este momento siguiendo sus redes y toda su audiencia. Bueno, gobernador, vamos a estar hablando principalmente de lo que ahorita a todo el mundo nos preocupa, el tema de la pandemia, la salud. Hace unos días ha dado a conocer ya el gobierno nacional un decreto que autoriza a los gobiernos subnacionales el tema de la compra de las vacunas. ¿Cuál es el paso que se está siguiendo como gobernación en este tema? Bueno, vale a decir que nosotros desde que asumimos empezamos a fortalecer el sistema de salud, no solamente en lo que significa el mismo sistema en sí, sino todo lo que tenía que ver con la pandemia. Gracias a Dios hoy somos el principal departamento que vacuna, hemos llegado a superar las 18.000 personas vacunadas diarias, por lo que no solamente fue la implementación de los puntos de vacunación, sino también la implementación de la contratación de 303 contratos más de salud para poder atenderla. Hoy por hoy, la posibilidad que se abre, en la cual nos hemos venido atrasando 4 meses para que se pueda aperturar la posibilidad de compra de la vacuna, hace posible de que podamos ya empezar a concretar las reuniones con las industrias farmacéuticas que están llevando adelante y los laboratorios la compra de la vacuna. Eso hay que aplaudirlo. A pesar del tiempo que hemos perdido estos 4 meses, por fin se da la posibilidad de acceder a vacunas y considero muy importante de lo que hemos hablado con algunos laboratorios, la generación de unidad en torno a las autoridades de todo el país para que pueda darse la compra de la vacuna, porque resulta de que obviamente los laboratorios tenemos un problema en los márgenes, no todos venden la cantidad que uno quiere, venden en forma masiva. Y eso es importante saber de que esa coordinación entre las autoridades departamentales y municipales es fundamental a la hora de poder responderle a la ciudadanía en función de sus necesidades. Doctor, ¿con qué laboratorios ya se está teniendo contactos? ¿Qué vacunas se van a traer como gobernación? ¿Y se tiene un estimado del presupuesto que va a tener la gobernación para la compra de vacunas? Bueno, es complicado el darle un presupuesto porque, como le digo, todo va a ir en función de la capacidad que tengan todas las autoridades municipales y departamentales para poder acceder. Vamos a tener que algunos estirar, otros obviamente por su capacidad no vamos a poder comprar lo que necesitamos, pero sí hemos realizado gestiones con varias, con Sinopharm, con industrias también brasileras que hemos podido tener opciones para poder accederla. O sea, las gestiones le hicimos ni bien nosotros asumimos el rol de que habíamos ganado las elecciones y no así desde que nos posesionaron. Ya veníamos haciendo las gestiones, lo que nos da una tranquilidad de que en las próximas 2 semanas, en función al decreto que se ha dado hoy y la posibilidad de permitirnos comprar las vacunas, pues obviamente vamos a tener en los próximos días un resultado. También la importancia de generar las reuniones con las distintas autoridades para que en función de esa unidad podamos adquirirla. Entre sus propuestas que usted dio a conocer, era que hasta el mes de septiembre se iba a tener a toda la población cruceña y del departamento de Santa Cruz vacunado. ¿Esto será viable? Como le decía, nos hemos encontrado con una realidad más allá de la voluntad que queremos para comprarle las vacunas. Hemos estado 4 meses con esa imposibilidad, no solamente porque hubiéramos presentado un proyecto de ley, se presentaron muchos recursos, solicitudes y reuniones, y creo que esos 4 meses nos va a atrasar. Si bien no vamos a poder seguramente cumplir en la totalidad, son varios aspectos. Primero, 4 meses que no tuvimos la opción de comprar las vacunas y generamos las condiciones. Segundo, porque sí hicimos las gestiones afuera para poder recibir la donación. Tercero, porque las industrias farmacéuticas no estaban vendiendo a los gobiernos subnacionales, ya no era solamente una voluntad del gobierno nacional ni de las autoridades subnacionales, sino que ya también funcionaba en torno a la preocupación que tenían los laboratorios de solo venderlo. Entonces seguíamos amarrados de mano, pero ese tiempo no lo bajamos, no bajamos el trabajo. Implementamos nosotros prácticamente 30 terapias intensivas más,
pudimos tener la oportunidad de implementar. Fíjese usted que nosotros iniciamos una gestión con alrededor de 30 camas de terapia intensiva. Hoy por hoy nosotros hemos llevado adelante la compra de 15 respiradores para unidades de terapia intensiva. Vamos a poner 10 más, lo que significa de que hemos aumentado más del 50%. Pero las imposibilidades que se dieron fueran ajenas a la voluntad de la gobernación y estuvieron también enfocadas en las prohibiciones de las industrias para podernos vender. Con esta apertura que hace el gobierno, pues obviamente ya los laboratorios han demostrado su apertura para poder también ellos vendernos, ¿no? La imposibilidad que se daba venía de varios lados, no solamente en una sola posición. Lo que pasa es que vamos a vacunar, no creo que lleguemos al 24 por una cuestión de todo lo que le explicaba, pero sí vamos a terminar de vacunar en el menor tiempo posible. Se viene una próxima reunión del COEP, este feriado, encapsulamiento total. ¿Es necesario este tipo de restricciones? El sector privado algunas veces manifiesta de que se deberían tomar otras acciones como una vacunación de manera total en las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Una vez recibidas las vacunas, ¿se tiene un plan de vacunación? Mire, yo le voy a explicar un tema con la vacunación para que usted pueda darse cuenta de que no siempre depende de las autoridades la posibilidad de vacunar. Las limitaciones que tenemos en la salud hace que nuestro cuerpo médico, que está a disposición en los distintos puntos, en más de 33 puntos que tenemos de vacunación, por eso los defiendo tanto a los médicos, porque no todos son funcionarios de la gobernación, no todos reciben una remuneración, hay una cantidad de médicos voluntarios que están ahí y es justamente porque no da la capacidad, no tenemos esa capacidad. Sin embargo, hemos abierto puntos importantísimos para que se pueda dar este proceso de vacunación, lo que quiere decir de que en el menor tiempo posible podemos tener el orgullo de ser el departamento que más vacunados tiene hasta el momento. Otro de los problemas que hemos atravesado, y hay que decirlo, tenemos alrededor del 40% de la población que no quiere vacunarse. Las especulaciones de que una vacuna ayuda, otra vacuna no ayuda, una vacuna es más eficiente, otras tienen reacciones, otras tienen prescripciones médicas que puedan darse en contra. Todos los medicamentos la reciben y eso nos ha preocupado bastante. La realidad de los jóvenes que quieren vacunarse son los que más aparecen con la voluntad de vacunarse porque nosotros hemos llevado adelante una encuesta. Entonces nosotros afrontamos otro problema más. Hay vacunas, se hacen las vacunaciones masivas, pero ha bajado en un número importante. En un día llegamos a tener 5.000 vacunados, de haber tenido 18.000 o 19.000 vacunados. Entonces creo que la ciudadanía debe recibir esa información para que de verdad nos ayude. Nosotros no podemos hablar de una economía si no tenemos un camino allanado en función de la salud. La pandemia está matando gente y creo que ese es el punto esencial, el decirle a nuestra gente que acuda a vacunarse, porque los esfuerzos podemos hacerlo, las coordinaciones podemos hacerlas, pero la ciudadanía tiene que tomar conciencia para vacunarse. En el tema de usted habla de que los jóvenes, ¿cuándo se podría iniciar el tema de la vacunación a personas mayores de 30 años? Nosotros estamos hablando en función de ahora, hoy por hoy, de la reacción que tiene en función de lo que las personas van a deteriorar más su salud, que son aquellas personas, hemos ido en el rango de la tercera edad, hemos ido bajando a 50, a 40 y creo que lo antes posible ni bien podamos tener esa respuesta. Lo que sí hay que decir es que si vemos que la gente teniendo la vacuna no accede, pues obviamente vamos a tener que sentarnos con el CDE y poder determinar la vacunación lo antes posible. Las medidas del COED, para complementar, perdón que me desvié del COED, son importantes en el sentido de que tenemos que tomar conocimiento de la realidad de la salud y tomar medidas, pero también, y por eso le mencionaba el tema de la preocupación de los jóvenes, de nada podemos apretar al empresario, al gremial, al transportista, si la ciudadanía no toma esa responsabilidad de hacerse vacunar. En el COED, lo más hermoso del COED es que asisten todas las autoridades.
es algo que genera una esperanza grande para el pueblo ver a las autoridades municipales de la zona metropolitana. Asiste el fiscal del distrito, asiste el presidente del tribunal electoral, asisten los médicos, asisten las juntas vecinales, asisten la central obrera, asisten los transportistas. O sea, ese escenario es el interesante porque eso muestra una responsabilidad y una toma de decisiones en conjunto para poder darlo. Pero tenemos que ser realistas de que, como usted lo decía, los empresarios, los transportistas, obviamente exigen vacunas. Y ahí nos tropezamos con el problema. Nuestra población, teniendo vacunas, no está acudiendo a vacunarse. Entonces, la responsabilidad comienza a girar en torno a las medidas que tomamos, pero en función a lo que nosotros estamos viendo. Entonces, creo que no podemos seguir implementando más medidas cuando hemos decidido en el último COE exigencia al gobierno nacional de que pueda abrir la posibilidad de las vacunas, porque el sector del transporte quiere comprar vacunas, porque los empresarios quieren comprar vacunas. O sea, ya ahorita no es un problema solamente de decir si hay o no hay recursos. Los empresarios quieren comprar, por decirle, 1.000 para sus empleados y 1.000 donarlas para la ciudadanía. Entonces hay esa posibilidad. Lo que quiero ahora decir es que con la apertura del gobierno se allana la posibilidad de comprar vacunas. Tenemos las condiciones, los transportistas, los empresarios quieren, pues ahora lo que corresponde es darle la responsabilidad también a la ciudadanía que acuda a vacunarse, porque no podemos seguir encerrando a la gente y restringiendo las cosas si ni siquiera estamos dando como ciudadanía la solución que es la vacunación. ¿Cómo ve las restricciones? Bueno, las restricciones se dan en función también de una responsabilidad que tienen las autoridades porque necesitan responderle al pueblo en función de su sistema de salud, si tienen las condiciones, si no tienen las condiciones, si podemos nosotros aguantar las terapias intensivas, si ya colapsaron. Pero como le decía, creo que las restricciones van a ir en función de las condiciones que tenemos. Hoy por hoy nosotros tenemos ya la posibilidad de comprar vacunas, hay la voluntad, lo que queremos es que la ciudadanía vaya y se vacuna. Las restricciones van a ir en función del informe que te da el CEDES técnico, del informe epidemiológico obviamente, te va a dar el informe de las terapias intensivas, de la posibilidad de vacunación y esas son las medidas que se toman en unidad y en función de la realidad. Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa. Bueno, lo tenemos al gobernador Luis Fernando Camacho que nos ha dado detalles de la salud y la pandemia. Y le agradecemos a las personas que nos están siguiendo en vivo por nuestras redes sociales. Bueno, muchas gracias a todos los que nos están siguiendo en las redes sociales. Y bueno, invitamos a que nos comente cómo le está pareciendo la entrevista aquí con la primera autoridad de nuestro departamento. Tenemos, bueno, son varias las personas que nos están siguiendo en nuestros portales digitales. Pero ahora, doctor, vamos a hablar de una importancia. Hay muchas instituciones y bueno, y más que todo también el sector privado se ha pronunciado sobre la importancia del censo. ¿Qué tan importante es el tema del censo para el departamento de Santa Cruz y en nuestro país, doctor? Bueno, es de fundamental importancia porque nosotros tenemos que tener una radiografía de la realidad de nuestro departamento. El objetivo claro, la función clara del funcionario público, de la autoridad, es poder darle al pueblo lo que necesita. Y ese lo que necesita va en función especialmente de los servicios que debe darle. Esto es salud, esto es educación, esto es transporte, esto es carretera, esto es camino. Y eso lo tenemos que dar en función de los recursos que recibimos nosotros como departamento para poder tener la realidad. Santa Cruz hoy por hoy tiene, el Estado Nacional tiene una deuda histórica con los gobiernos departamentales, porque estamos hablando de que Santa Cruz ya no es la Santa Cruz de hace 10, 20 años, pero seguimos teniendo los recursos que tiene una población pequeña. Y la realidad se va en función de la radiografía que nos arroja un censo. Un censo nos va a decir qué población tenemos, en qué municipios tenemos y en función de eso vamos a poder no solo exigir los recursos al gobierno nacional, sino también cómo vamos a ir direccionando a los municipios y a la realidad
porque nosotros no podemos tener un sistema de salud para atender a 100.000 personas cuando ya tenemos 1.000.000. Creo que el censo es fundamental para poder tener eso, aparte de la realidad política en función de la representación parlamentaria que tiene cada departamento, sino que lo importante ahora es responder a la salud, a la educación, a la carretera, a un sinnúmero de necesidades, y eso va en función de una nueva realidad de recursos que le llega al departamento, pero tiene que estar justificada en función de una radiografía de qué tenemos. Están haciendo una consulta, gobernador, las personas que nos están siguiendo, al joven Ángel de la Cruz. Si bien es importante el tema del censo, el pacto fiscal. El pacto fiscal, como le decía, para poder hablar de un pacto fiscal, pues obviamente tenemos la necesidad de saber cómo está nuestro departamento. Y el pacto fiscal va a ir en función de la cantidad de gente que tengamos nosotros. Esa es una deuda que tiene, lo establece la Constitución, la Ley Marco de Autonomía también lo establece, la realidad. Tenemos que, a pesar del censo que se tenía que haber hecho en función del 2012, ya nosotros estamos atrasados con el pacto fiscal. ¿Y qué es el pacto fiscal? Es la redistribución de recursos que ingresan por cuestiones impositivas. Entonces, a las gobernaciones, a las alcaldías, a las universidades, es una gran importancia porque vamos a poder darle mejores condiciones a los universitarios, mejores condiciones a los municipios y mejores condiciones a todo el departamento. Pero para ese pacto fiscal, pues obviamente necesitamos nosotros tener esa radiografía en base al censo y con esa justificación clara de la realidad que tenemos hacerlo. Pero el pacto fiscal es una deuda histórica que tiene el gobierno nacional y que debe ser cumplida para todos los departamentos, y que eso va a permitir un manejo real de los recursos que le corresponden a cada departamento. Gobernador, ¿es viable técnicamente realizar un censo en el año 2022? Tenemos entendido que hay una comisión compuesta por la gobernación, municipio, comité, que están elaborando un decreto supremo para hacérselo dar a conocer al gobierno nacional. Técnicamente, ¿es viable que se realice un censo en el año 2022? Tomando en cuenta que en su momento también el INE indicó que no, y bueno, aparentemente por decisión se lo iba a realizar 2 años más, pero técnicamente, ¿es viable o no realizar un censo en el año 2022? Técnicamente se puede realizar un censo el próximo año. Lo que no tiene voluntad es política, obviamente, porque para el gobierno significa la descentralización de los recursos y la entrega a los departamentos, a los municipios, a las universidades. Lo que para el gobierno nacional es una cercenación de los recursos, obviamente así lo ven, y es por eso que quieren atrasarlo. Pero técnicamente, sin duda, que es posible y necesario sobre todo. Y creo que todos los municipios están dando su interés en poder hacerlo. Dentro de estos proyectos que se tienen, tanto el censo, el pacto fiscal, también está el tema de la metropolización. Ya son varios los municipios que están interesados en este proyecto de unificar más que todo el municipio de Santa Cruz. Tenemos entendido también, gobernador, que la gobernación tendría que encabezar este tipo de proyectos. Sin duda, y ahora el que está encargado de esa labor y el trabajo, que no solamente es un trabajo que lo hace ahora como vicegobernador, sino que viene encabezando hace mucho tiempo desde el comité, es nuestro vicegobernador, el arquitecto Mario Aguilera, y es importantísima la planificación en la zona metropolitana. Ese es un proyecto que tiene que ir porque como ciudad hemos estado creciendo y necesitamos tener las condiciones y la realidad de lo que es la zona para irse desarrollando. Bueno, vamos a cambiar de tema, gobernador, y agradecerles de manera constante a todas las personas que nos están siguiendo en nuestras redes por red1.com.bo y también Notivisión en nuestros portales de Facebook. O en estos momentos esta entrevista está siendo transmitida en Facebook, en nuestros portales digitales. Ahora, gobernador, la Fiscalía General del Estado ha dado a conocer una lista donde su persona está incluida en esta lista, incluido también el ex presidente Evo Morales, la ex senadora Adriana Salvatierra. Ya fue citado el señor Carlos Mesa. Ahora, su posición sobre este tema de las citaciones que ya están dando a conocer, y si usted está dispuesto o estará presto para cualquier convocatoria que haga el Ministerio Público. Bueno, el gobierno de Luis Arce ha seguido la misma política del gobierno que tuvo Evo Morales de la persecución, y aquel que piense diferente al gobierno
a buscar perseguirlo, ese es clarísimo. Nosotros hemos dicho que todos los liderazgos de oposición que han tenido la oportunidad de mostrar un rechazo, una visión distinta a la política del Estado, pues obviamente se está siendo perseguido. Como persona yo no tengo ninguna preocupación, gracias a Dios tengo la conciencia tranquila. Para mí no es una vergüenza estar en una lista de un gobierno que persigue a quienes luchamos por la democracia. Para mí es un honor estar en esa lista porque obviamente ellos están buscando perseguir a los líderes. Donde me convoquen voy a ir, lo he dicho. Para mí sería algo hermoso que en un papel se refleje la verdadera historia que vivimos los bolivianos para recuperar la democracia, la lucha más grande sobre la resistencia del fraude. Eso ha sido para mí un honor estar y ojalá, como lo dije, me puedan citar para que yo pueda ser parte histórica del cambio de historia que quieren hacer los del gobierno. Quieren cambiar una historia, quieren reescribir una historia diferente a la que de verdad fue, y creo que el ir a declarar y hacerle conocer a quienes ahora están persiguiendo porque no tienen los principios de luchar por la democracia y que creen que todo es persiguiendo, va a ser espectacular, y además contar lo hermoso que vivió el pueblo en unidad y en fe en una revolución tan grande como tuvimos los bolivianos. ¿Se tiene que citar a estas personas que son del movimiento al socialismo? Creo que hay una deuda con el país y se tiene que llevar adelante, y es investigar realmente un fraude. Sé que es difícil porque ahora el partido de gobierno que hizo el fraude el 2019 está a la cabeza del país, pero no perdemos las esperanzas, y no perdemos las esperanzas porque somos parte de ese nuevo pensamiento que queremos un país con libertades, con derechos que realmente se respeten y que obviamente deben ser citados. ¿Por qué? Porque en la historia que hemos vivido también nosotros, no solo por la responsabilidad que hubo, nosotros queremos saber quiénes fueron los responsables de las muertes que tuvimos en Montero, de nuestros unionistas que no estaban armados y que perdieron la vida en una lucha tan hermosa. Entonces creo que es importante que se investiguen todos los hechos y no específicamente los que les interesa al gobierno. Doctor, si bien es cierto, se habla de un supuesto fraude electoral, pero ahora en su momento varias autoridades, ex parlamentarios pidieron la anulación de lo que fue la personería jurídica del movimiento al socialismo, aparentemente con este fraude electoral. Ahora se habla de manera extraoficial de supuestos acuerdos que se habría realizado con la expresidenta Yanine Áñez y miembros del movimiento al socialismo para que ella asuma este cargo, era no anular la personería jurídica. ¿Usted tiene conocimiento o tuvo en su momento conocimiento de estos supuestos acuerdos que hubo? Creo que todo el pueblo boliviano fue testigo de ese acuerdo. Si bien no había una voz clara que diga lo hubo, como ahora usted lo está mencionando en función de alguien que sí está diciendo que existió ese acuerdo. Pero nosotros dijimos desde un principio, los principios no se deben negociar nunca. El haber negociado con el movimiento al socialismo un acto ilegal, porque lo que correspondía era que la personería, nosotros presentamos la suspensión de la personería y nosotros demostramos ante el Tribunal Electoral que sí había una utilización de recursos y que el efecto de esa utilización de recursos del 2019 obviamente generaba la pérdida de personería. Yo no puedo dar fe de algo que, bueno, lo están denunciando, pero creo que era algo que asumimos todos los bolivianos claramente, de que la ausencia de llevar adelante la investigación por parte del gobierno de Yanine Áñez al movimiento al socialismo y la no postura de la sanción real, que era perder la personería, todos vimos claramente que era de un acuerdo. Más allá de que lo tengamos la prueba o no tengamos la prueba, lo vimos. Y creo que hoy por hoy el haber generado esos acuerdos es lo que se ve claramente. Uno nunca debe pactar principios ni con su amigo ni con su enemigo. Los principios no se negocian y ahí está claramente la prueba de que, aparte de que le incumplió el movimiento al socialismo, al gobierno de Yanine Áñez o a la señora Yanine Áñez, la ha encarcelado. Y eso es un mensaje que debemos recibir todas las autoridades. Nunca debemos negociar los principios de un pueblo. Ella estuvo ahí como efecto de una lucha de un pueblo, constitucionalmente le correspondió, lo mínimo que debería hacer era hacer lo correcto en función de lo que el pueblo había luchado. Pero siempre fuimos críticos de esa gestión y siempre fuimos críticos de aquellos actores que asumieron el gobierno. Era lo que constitucionalmente correspondía,
pero sí hablamos claro y criticamos la actitud del gobierno de Yanine Áñez en función de esos pactos que se habían dado. Hablando del gobierno de Yanine Áñez, ¿cómo es el caso del señor ex ministro Arturo Murillo, que aparentemente ya quiere cambiar la figura jurídica en el país del norte y pasando a ser un testigo clave? Bueno, nosotros, como le decía, una vez vimos que el gobierno de Yanine Áñez nos estaba robando mientras los bolivianos nos estábamos muriendo. Ya todo era posible, todo era posible. Los ministros eran los todopoderosos, amenazaban a la ciudadanía, a todos, masistas, no masistas, y lo hacían constantemente. Entonces nada podemos dejar de esperar de este señor Murillo o de los ministros del gobierno de Yanine Áñez cuando nos estábamos muriendo y en vez de darle solución a los bolivianos nos estaban robando. Ahora, ¿cuál es la relación que usted tiene actualmente con el movimiento al socialismo? Mire, dentro de lo que es la gobernación está enmarcada en el respeto. Nosotros lo dijimos en el momento que asumimos en que le vamos a generar los espacios necesarios para que puedan hacer su trabajo. Fuimos claros que nosotros en la gobernación íbamos a practicar democracia. Las minorías tenían su voz y tenían su derecho de poder trabajar porque fue el mandato del pueblo. Lo que nosotros no vemos la misma reacción, obviamente, es en el gobierno nacional, donde sigue la persecución, sigue el amedrentamiento, sigue la búsqueda de apresar y de judicializar la política, y creo que ese es algo que nosotros no hemos compartido ni vamos a compartir nunca. Mientras el gobierno del movimiento al socialismo siga persiguiendo, va a encontrar una reacción siempre en defensa de la democracia de Santa Cruz, que lo ha mostrado y que ha demostrado su firmeza. Esa es la realidad. Esperemos que algún día cambien de forma de pensar para que todos los bolivianos podamos seguir un mismo camino y solucionar los problemas, que es lo que nos atañe, salir de la pandemia, poder reactivar la economía, poder salir de la pobreza y obviamente mejorar todo lo que necesitamos los bolivianos. ¿Es necesaria una reunión con el primer mandatario? Nosotros la solicitamos, inmediatamente tuvimos la respuesta de los ministros para atender los dos temas que teníamos para tratar con el presidente, lo cual han sido viabilizados. Hay una buena relación con el ministro en el tema de la salud, el ministro de Salud, y en el tema de la economía hay una voluntad demostrada de buscar cómo solucionar los problemas del departamento. Esperemos que se continúe. La reunión con el presidente siempre va a ser importante. Creemos que la coordinación entre los tres niveles de gobierno es fundamental y para nosotros creo que el exponerle al presidente la realidad de lo que vivimos los cruceños específicamente, que ahora me toca representar como primera autoridad, pues es fundamental. ¿Se está esperando entonces una respuesta para una sin reunión con el duda, presidente? sin duda la vamos a esperar. Creo que hay muchos temas que tocar y muchos temas que transmitirle al presidente desde Santa Cruz, que él pueda saber cuáles son las preocupaciones que tenemos y fundamentalmente solidificar el criterio de coordinación entre los tres niveles de gobierno. Podemos pensar distinto, podemos tener niveles de banderas, colores de banderas distintos, podemos tener ideologías distintas, pero hay algo que nos une, y es que somos bolivianos y tenemos la obligación como autoridades de responderle a la ciudadanía, y eso no es con pasiones políticas ni ideológicas. Bueno, vamos a plantear la última consulta y siempre agradeciendo a las personas que nos están siguiendo en nuestras redes. Ahora, estamos haciendo un reportaje nosotros en el tema del contrabando. Usted como primera autoridad de nuestro departamento y teniendo una frontera muy amplia, ¿cómo afecta el contrabando a nuestro departamento, más que todo al sector privado, gobernador? Bueno, no solamente al sector privado, a la economía en sí afecta el contrabando porque hasta los temas impositivos deja de percibirlo, daña al mercado formal, daña al empresario, daña la vida que tenemos todos y cada uno de los bolivianos que aportamos, que pagamos impuestos. Lo preocupante ya no solamente busca el contrabando, lo preocupante es que ya llegamos nosotros a tener experiencias como lo que ha pasado en la frontera con el Paraguay. Ya los que están inclusive metiendo el contrabando de autos sin vehículo en una ilegalidad, se toman el atrevimiento de agarrar y agredir a los vehículos del ejército que están controlándolo. Creo que esas son las cosas que ya nos está preocupando y el que tiene el control del contrabando en el país obviamente es el gobierno nacional y es ahí que tiene que buscarse la solución. Podemos reactivar una economía, Primero, controlar la pandemia. Segundo, controlar el contrabando para darle una seguridad jurídica y tranquilidad a quien está en el mercado formal, a quien paga los impuestos, a quien genera empleo y tiene una labor formal, obviamente que le perjudica y perjudica a todos los bolivianos. Le agradecemos, gobernador, por esta entrevista. Muchísimas gracias a usted, Mauricio. Y bueno, y tenemos las puertas abiertas para
usted sea aquí en nuestro estudio desde la sala más grande de Bolivia, la sala de prensa de Notivisión, y agradecer a todas las personas que nos han seguido y invitamos a compartir este enlace con la entrevista con la primera autoridad del departamento. Muchas gracias. Le agradezco.